Bueno, ya que es tarde, la presentación, además de hablar de algunas cosas de Ninja, le va a tirar unos buenos tips de supervivencia que les pueden llegar a servir. Así que bueno, pueden estar atentos a eso. Empecemos diciendo qué es Ninja. Como el título lo dice, Ninja es un entorno de desarrollo integrado especialmente diseñado para Python. Pero, ¿qué significa eso, digamos? Ninja IDE no está solo hecho con Python, para Python, sino que también está hecho con Python, por lo que implica que cualquier desarrollador Python se puede sentar frente al código de la herramienta y modificarlo, ¿no es cierto? Ustedes podrían pensar, ya hay un montón de editores ahí afuera, pibe, ¿para qué te pones a hacer otro más? Sí, es cierto. Pero lo que queríamos nosotros desde Ninja es, en realidad, tratar de hacer una herramienta que sea libre, que sea open source, y que crezca en base a las necesidades de la comunidad Python, ¿no es cierto? Básicamente lo que queríamos era explorar y tratar de encontrar nuevas funcionalidades que mejoren la performance de un desarrollador, que le hagan la forma de trabajo más fácil. Y tratando de explorar, o sea, hacer uso de estas funcionalidades y manteniendo siempre Ninja lo más liviano y rápido posible para que cualquiera pueda usarlo. Y tratar de competir contra los otros IDEs que hay afuera. Y cuando decimos competir, hablamos en el sentido en realidad de poder demostrar que vos podés tener una herramienta que sea libre, que sea linda, que sea fácil de usar, que tenga las funcionalidades más populares, sin que tengas que caer a tener que pagar una licencia o tener que atarte a un producto con el que no podés jugar con el código fuente. Todo empieza de alguna forma. Y con Ninja el comienzo fue cuando nos dimos cuenta que queríamos tener nuestra propia herramienta de trabajo que fuera una herramienta libre, ¿no es cierto? Y sobre todo queríamos que la herramienta tuviera como centro de interés lo que los programadores Python necesitan. Entonces no queríamos terminar usando una herramienta que fuera en realidad hecha para propósitos generales o que fuera hecha para cualquier otro propósito con un mínimo soporte para Python. Realmente hay que admitir que si no fuera por el apoyo de la comunidad Python, Ninja no sería ni cerca de lo que es hoy en día. Y que muchos han contribuido, ya sea mandando parches, ya sea reportando bugs, ya sea compartiendo con nosotros las ideas que ellos tienen de para dónde debería ir Ninja, qué funcionalidades estaría bueno tener. Y eso, digamos, es exactamente lo que nosotros queremos, porque si estamos haciendo una herramienta que es para desarrolladores Python, lo que más nos conviene es justamente escuchar qué es que ese tipo de gente necesita. Muchas veces ha pasado de que se escucha, qué sé yo, queremos tal funcionalidad en Python, ves en algunas herramientas, sobre todo algunas que están destinadas para lenguaje de tipado estático, que hay algunas funcionalidades que están muy buenas, que son muy interesantes, y me ha pasado más de una vez escuchar a gente que dice que no, eso no se puede tener en Python por la naturaleza misma del lenguaje. Y eso es mentira en realidad. Puede llegar a costar muchísimo más implementar, pero es posible hacer. Entonces, realmente nos quisimos poner a hacer esas cosas. Se han conseguido cosas bastante interesantes con Ninja. Hay muchas features. Yo acá le quiero mostrar principalmente de estas dos que habla acá, que es el localizador de código y el autocompletado. Por ejemplo, el localizador de código básicamente lo que le permite a ustedes es en cualquier momento, saltar a cualquier otra punta del texto, a cualquier otra punta de todo su código, simplemente escribiendo un par de teclas, ¿no es cierto? Bueno, el shortcut base es Control K. Si ustedes se fijan, al apretar Control K les aparece una lista que contiene mucha metadata de todo su proyecto. Y al principio de la lista les muestra algunos filtros, como para que ustedes sepan qué es lo que se puede hacer con eso. Pero como para que se dé una idea, yo, por ejemplo, si escribiera acá, directamente me empezaría a buscar, y no está buscando algo que se llame tal cual, sino que está buscando que lo que yo escribo pueda estar en cualquier parte del nombre de todas las cosas que tiene cargadas, ¿no es cierto? Y si yo, por ejemplo, empezara a usar estos filtros, si escribo el arroba, me filtra todo por archivos Python. Entonces yo ahora escribo ed y me muestra los dos archivos de los proyectos que tenga cargados que contengan ed en alguna parte del nombre. Y si yo, por ejemplo, ahí selecciono editor y ahora ingreso el filtro de clases, voy a ver que me está mostrando la clase que tiene ese archivo Python. Si ahora pusiera el filtro de función,
me muestra todas las funciones que están adentro de esa clase, adentro de ese archivo Python. Y puedo ahí seguir escribiendo para seguir filtrando, entonces escribo OK y me muestra todas las funciones que tienen que ir en alguna parte. Entonces apretando Enter directamente ya estoy en ese archivo parado en esa función adentro de esa clase y toda la historia. Fíjense cómo es otra forma de empezar a ver el código, donde ustedes no tienen que empezar a explorar carpetas, no tienen que empezar a abrir archivos, navegar a través de líneas y qué sé yo, sino que ustedes empiezan a relacionar objetos, digamos. Llévame a tal función de tal clase, filtrame por esto. No me acuerdo exactamente cuál era la función, pero sé que tenía más o menos este nombre, mostrame qué es lo que hay dentro del proyecto que más o menos sea así, y ese tipo de cosas. Y después lo otro, por ejemplo, que quería mostrarle es el autocompletado, que siempre con Python es un tema al ser tipado dinámico, y vos sabés que un objeto puede ser cualquier cosa en cualquier momento, y sobre todo en tiempo de edición vos no estás pudiendo ver en realidad qué es lo que tiene ese objeto. Entonces, bueno, con Ninja nos hemos puesto a tratar de hacer algo que actualmente sigue mucho desarrollo esto y le queremos agregar muchas cosas más, pero ya es bastante potente y está usable, digamos, para que ustedes vean ahí que pueden acceder a las bibliotecas estándar, o pueden declarar un objeto y sabe que eso es de tipo string y tirarle cosas así, o pueden llegar a hacer cosas más complejas como por ejemplo definir una clase, declarar un valor dentro de esa clase, después hacer por ejemplo otra clase que herede de esa. Acá puedo declarar un array y hacer una función. Esta función que me devuelve un string. Y si yo acá voy y creo una instancia de esa clase, fíjense que a ver. Estos son los típicos casos donde falla, cuando uno está en el ejemplo. A ver, si yo creo una instancia de esa clase, a ver si me funciona. Ahí está. No sé por qué se estaba confundiendo, pero era obvio que iba a fallar en una demostración. Fíjense que me está reconociendo las cosas que tiene el objeto son, ¿no es cierto? Lo que está heredando de padre y lo que tiene él. Si yo, por ejemplo, dijera valor y le doy Enter, ahí está reconociendo que valor además es de tipo entero. Si hago... Sí, se está confundiendo muy feo. Bueno. Bueno, pero obviamente tiene bugs. Es una de las tantas cosas que con la nueva versión estamos tratando de mejorar. Pero bueno, sabe identificar esos tipos de datos y muchas veces cuando no puede resolverlos trata de inferirlos a través de análisis y otro tipo de cosas. Entonces bueno, para seguir, estamos viendo que tenemos entonces una herramienta que tiene muchas funcionalidades, ¿no es cierto?, que está destinada a Python, pero claramente es imposible decir que es algo que va a cubrir todas las necesidades que un programador Python pueda tener. Básicamente porque yo no conozco cuáles son todas las necesidades, yo suelo usar Python para ciertas cosas, hay gente que lo usa para otras cosas. Entonces cuando alguien de repente está usando Ninja y descubre que hay algo que no lo tiene cubierto, ahí es donde encuentra que el hecho de que sea libre, que tenga acceso al código, que el código esté en Python, le da, ve qué fácil realmente es extender Ninja, ¿no es cierto? Hace poco empezamos lo que es una reescritura de Ninja para lo que es la versión 3.0, que básicamente consiste en el desarrollo de una nueva arquitectura de Ninja para que nos permita expresar el código realmente de la forma que nos gustaría que sea, ¿sí? Esta forma nos permite presentar las distintas partes que tiene Ninja como servicios, entonces nos mejora muchísimo más la API y a la vez hace que para cualquier persona que por primera vez se quiera sentar frente al código Ninja le resulte mucho más fácil de leer, mucho más intuitivo y no tenga tanto miedo de empezar a hacer modificaciones, ¿no es cierto? Y a la vez esto de dividir esta API de servicios y de poder desacoplar cada uno de los componentes hace que podamos cuidar más la calidad de cada una de las partes y no tener que andar lidiando con relaciones complejas que había hasta ahora por una arquitectura que en su momento pareció buena, pero al crecer las cosas realmente no pudo escalar. Ninja hace mucho uso de PQT, por eso yo daba la charla ayer, porque digamos que lo uso continuamente.
Y así que cualquier persona que en realidad tenga un conocimiento de Python y algún conocimiento de Qt, no necesariamente tiene que ser un conocimiento avanzado, puede sentarse frente al código y poder entender realmente lo que está pasando, el flujo de cómo se mueve el programa sin mucho más problema. Después, bueno, estábamos diciendo que tenemos esta herramienta que está hecha con Python, está hecho para Python. Entonces, uno esperaría que la misma herramienta nos provea ciertas facilidades a nosotros como desarrolladores para poder trabajar con esta herramienta, ¿no es cierto?, y poder jugar con el código. Les voy a mostrar con el Ninja 3.0, la versión 3.0 que está en desarrollo. Todavía no está realmente usable esto, pero lo básico que les quiero mostrar ahora de esto de las consolas y los servicios, sí está como para que vean una idea de esto de qué es los servicios de los que les hablo, ¿sí? Ninja tiene un intérprete interactivo, podría decirse, embebido en el IDE. Y como eso está corriendo dentro del mismo proceso, ustedes pueden hacer cosas del tipo from ninjaide.gui.ide import IDE. Y entonces, como decíamos que cada una de las partes de Ninja son servicios, yo ahora podría, por ejemplo, pedir el servicio de el main container, que es esa área central donde se van a abrir los editores, ¿sí? Y podría ser main igual a id get service y le digo que me dé el servicio llamado main container. Yo ahí tengo mi objeto que está representando eso. Y yo de ese objeto podría hacer algo como, por ejemplo, main.addEditor, y entonces ahí me crea directamente un editor en el área que tenía arriba. Fíjense que esto es la forma más fácil y directa que ustedes tienen de, con la misma herramienta que están usando, ponerse a jugar con la API y ver cómo van pasando las cosas mientras ustedes están usando la misma herramienta, ¿no es cierto? Yo podría hacer cosas como acá tener print ninjaide y después venir a la consola y en la consola hacer algo como editor main.get current editor. Entonces me devuelve el editor que tiene actualmente el foco, que es el objeto ese, y ese objeto decirle get text. ¿Sí? Entonces me devuelve el texto que tiene esa consola. Eso es un ejemplo muy básico, pero ustedes el texto lo pueden usar, qué sé yo, para todo tipo de herramientas que quieran hacer chequeado de código y un montón de tipos de cosas, se pueden enganchar eventos. Pero básicamente lo que quiero es que vean es lo fácil y lo directo que es empezar a jugar con la API de Ninja sin tener que empezar a mirar el código, modificarlo, volver a correrlo, sino que de una forma muy directa ustedes pueden empezar a ver realmente cómo funcionan las cosas. Bueno, plugins. Obviamente no van a esperar que todas las funcionalidades que toda la gente haga sean incorporadas en Ninja porque puede ser muy pesada y por ahí no toda la gente lo quiere usar. Y tampoco van a esperar que cada funcionalidad tenga que esperar todo el ciclo de un release de una nueva versión de Ninja para que esté disponible. Entonces Ninja actualmente tiene una API muy completa para desarrollar plugins que les permite hacer plugin para todo tipo de cosas y con la nueva arquitectura que se está implementando a la vez la integración con el IDE va a ser mucho mejor, entonces van a poder hacer cosas que funcionen mucho mejor en el sentido de que van a aparecer algo que realmente es parte del IDE, no va a haber tanta diferencia a nivel código, ¿no es cierto? Y se va a mejorar muchísimo por ese lado. A la vez, ustedes tienen asimismo un plugin de Ninja que les ayuda a escribir plugin para Ninja, ¿no es cierto? Que les permite a ustedes elegir con qué servicios van a querer interactuar, que les deja armar la estructura del proyecto base, les deja probarlo, que ustedes le digan quiero probar este plugin y les levanta una nueva instancia de Ninja con ese plugin corriendo ahí adentro solamente, y que a la vez les permite, cuando ustedes dicen, bueno, este plugin está listo, se los empaqueta, que no es más que ponerlo en un zip, para que ustedes lo puedan subir directamente a la página. Que la página, a ver si tengo internet. A ver si me carga. En la página de Ninja ustedes tienen una sección de plugins, ¿no es cierto? Donde básicamente la sección esa les permite a ustedes, acá en plugins, pueden venir a la derecha que dice Submit Your Own Plugin o tienen un Learn How to Write a Plugin que básicamente les lleva a una documentación de cómo pueden escribirlo.
Y acá ustedes pueden directamente desde acá subir su plugin, la gente puede votar su plugin, qué tan bueno les pareció, qué sé yo, y a partir del mismo momento que ustedes subieron el plugin al sitio, ya puede venir cualquier usuario que esté usando Ninja, venir a esta ventana acá, y va a ver cualquiera de los plugins que están publicados. O sea, apenas ustedes suben su plugin, ya cualquier persona lo puede empezar a descargar del mismo IDE y se le instala y lo puede empezar a usar. Acá están divididos los que son de la comunidad, los que tienen soportes oficiales, cuando hay actualizaciones, los que están instalados, etc. Entonces fíjense que a la vez está muy bueno para que ustedes puedan compartir código que hayan hecho para Ninja y cosas así sin tener que directamente tener que pushearlo al código central del proyecto. Actualmente estamos en la versión 2.3 de Ninja. Las versiones de Ninja siempre tienen nombres de armas, ¿no es cierto? La rama de la 1, etcétera, se llamaba Kunai. La rama de la 2 se llama Shuriken, ¿sí? Pero nosotros tenemos así como una deuda pendiente para nosotros mismos con Ninja, que hay muchas cosas que, si bien nos pone contento todo lo que se logró hacer en el tiempo que lleva Ninja de vida, que son 3 años nomás, y siendo un proyecto libre, que cada uno lo hace en su tiempo libre nomás, y que nos pone contento que hay mucha gente que lo usa, que realmente le gusta, nosotros mismos como autocrítica sabemos que hay muchas cosas que no nos gustan, que nos gustaría verlas hechas mejor, etc. Y fue ahí que entonces que decidimos empezar con lo que es el desarrollo de la 3.0, que requiere esta arquitectura, que el nombre de la 3.0 es Lawgiver, que es esa arma del cómic del juez Dredd, y que esta es la primera vez que estamos diciendo el nombre oficial de la 3.0, así que es un momento histórico. Bueno, no es tan histórico, digamos, pero es bastante importante para nosotros, y con esta versión justamente estamos buscando eso, ¿no es cierto? De poder reescribir el código como realmente queremos que sea, y trabajar muchísimo más en la calidad, en la integración con distintas plataformas, porque si bien Ninja corre en muchas plataformas, tiene algún que otro problema por ahí en Mac y cosas así que siempre nos hubiera gustado salvar esa diferencia. Entonces, tenemos una herramienta que está hecha con y para Python y que a la vez es open source, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, una de las cosas que yo pienso es ¿por qué harías algo que un algoritmo pueda hacer por vos? Y si vos ves que te encontrás escribiendo muchas veces lo mismo, si ves que te encontrás muchas veces haciendo el mismo tipo de operaciones en el editor o lo que fuera, porque si sos programador vas a pasar mucha hora enfrente de eso, ¿por qué no hacer un pedazo de código que haga esas cosas por vos que vos identificás que son repetitivas, que son tediosas o lo que fuera, e incorporarlo en tu herramienta de trabajo, ¿no es cierto? Y con Ninja vos podés hacer eso, y podés hacer eso sin tener que dejar de usar Python, que era la idea. Y además, si ustedes, por ejemplo, en Ninja van a tener muchas funcionalidades de que lo que es el uso de AST para hacer análisis del código, de funcionalidades de manipulación de string y cosas de ese tipo que ya están implementadas, entonces le van a facilitar si ustedes quieren agregar soporte para sus herramientas, para su framework, en un tipo de cosas así. Entonces, básicamente yo les recomiendo en serio que se animen a probar Ninja, los que por ahí todavía no lo usen, que se animen a probarlo, que se animen a jugar con el código si les llega a ser necesario para ustedes, y que sobre todo se animen a agarrar y decirnos qué cosas les parece que están mal, qué cosas habría que mejorar, cuáles son sus ideas de qué cosas debería realmente agregarse para que sea una herramienta bastante potente, porque de esa forma ustedes mismos nos ayudan a nosotros a hacer crecer una herramienta que es libre y que es parte de la comunidad, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si alguien tiene algunas preguntas, tengo un par de regalos también para los que hagan preguntas. Así que... Bueno, eso por el regalo. No es por el regalo, realmente. Pero, siempre decís nosotros. ¿Cuánta Sí. gente está en el equipo? Bueno, Si hay un equipo oficial o no. sí, el proyecto lo empecé yo, ¿no es cierto? A la semana de empezar Ninja ya estaba usando Ninja para codear Ninja. Lo cual es bueno porque me como primero mis propios bugs, digamos, antes que cualquier otro. Y sí. Y después se sumó un chico de La Plata, que actualmente empezó a trabajar, entonces estaba muy ocupado, tuvo que dejar. Después se sumó, otro chico de Córdoba, que actualmente somos los dos que estamos más activos en el desarrollo de la parte del IDE. Tenemos otro chico también, Pedro, que se encargó de hacer el logo de Ninja, que es algo que nos gusta mucho cómo quedó. Se encargó de hacer la página, ¿no es cierto? Que quedó bastante linda, que por ahí si la hacíamos nosotros iba a ser una cosa horrible.
Entonces él está con toda la parte de la página, de los diseños, de cuando nos hace logos de Ninja, los splash, toda esa historia. Ahora hace poco se sumó un chico de Rosario también a contribuir al código de Ninja como committer. Tenemos un committer de documentación, lo cual es bastante difícil de encontrar. Y como el proyecto está en GitHub, en realidad siempre tenemos un montón de gente. Vos podés ver toda la gente que contribuye cada tanto. Por ahí no con la suficiente regularidad como para volverse committer del proyecto, pero siempre se incorpora gente que manda parches, que manda funcionalidades nuevas. Y en la página, por ejemplo, actualmente hay más de 50 plugins. Entonces tenés mucha gente también que escribe eso y que les es más fácil porque hace su código directamente, ya lo publica para que cualquiera lo pueda usar. Entonces hay bastante gente y sabemos que hay bastante gente en realidad de muchas partes del mundo que lo está usando. Porque nos escriben, entran al IRC, nos mandan mail, todo ese tipo de cosas. Así que son bastantes. Actualmente el core, digamos, somos pocos, digamos, pero se avanza, se avanza. Muchas gracias. Tengo, bueno, remera. Supongo que le pasa a todo el mundo que no programas nada más que en Python, sino que tienes JavaScript, HTML, texto, Perl. Y entonces, ¿qué tal es el editor para otros lenguajes y qué tal funcionan? Sí, mira, eso nos han preguntado muchas veces. Sobre todo, una vez vino, de repente, no sé por qué, cayó mucha gente junta que quería usar Ninja para PHP. No sé por qué cayó así de golpe, fue una época donde caían un montón preguntando eso. Ninja, nosotros cada vez que alguien nos pregunta le decimos, Ninja está pensado para Python, ¿sí? No queremos hacer la gran que tratás de abarcar un montón de cosas y terminás descuidando todas en realidad, ¿sí? Sino que queremos tratar de apuntar a una y hacer lo mejor posible esa. Obviamente, probablemente ningún programador Python tenga que escribir solamente código Python, sobre todo si vas a trabajar con web. Así que para web tenemos resultados de sintaxis. Tenemos resultados de sintaxis para varios lenguajes. Y una cosa que es realmente simple en Ninja es extender resultados de sintaxis, ¿sí? Es una cosa que es muy, pero muy, muy simple, porque a mí me pasó que cuando lo quise ver en otros editores era bastante enquilombado y no me gustaba que sea así. Entonces es muy fácil de extender resultados de sintaxis, y uno de los objetivos que tenemos para la 3.0 es tratar de mejorar el soporte para los frameworks web en Python, sobre todo específicamente en Django, y eso obviamente nos va a llevar a mejorar bastante el manejo de HTML, edición de HTML y edición de JavaScript. Entonces, por ese lado va a mejorar esos dos lenguajes, pero no esperamos hacer nada con Java ni C++. Si bien tenés resultados de sintaxis, hasta ahí llegaría, digamos. Pero obviamente, a no ser que alguien quiera hacer un plugin, el plugin les permite hacer lo que sea, digamos, con el IDE. Viendo los requerimientos en la página, veía que dice que necesitas PyQt. Pero ustedes piensan después usar otras interfaces gráficas como GTK. Doble X Widget, no sé. No, doble X menos. No. Eso la verdad que no, porque primero hay muchísimas cosas de Qt que usamos. Cuando recién empezó Ninja, si vos mirás el código de la primera versión, había así como una especie de if, que vos cuando lo corrías Ninja le podías tirar por la consola si querías que te lo levante con Qt o con GTK, ¿no es cierto? El if es hasta donde llegué nomás, con eso. Es mucho quilombo tener que ponerte a soportar ese tipo de cosas, sobre todo porque en un momento era la idea, pero de repente empezás a encontrar que le faltan cosas, que por tratar de hacer genérico empezás a no aprovechar cosas que te da otro. Entonces, en realidad, hacer algo que sea genérico y sobre todo para herramientas de interfaz donde, si bien tienen las cosas básicas comunes, pero después empiezan a variar terriblemente, no lo haría ni a gancho. Hola, gracias por la charla. Mencionabas que tienen algunos problemitas para detectar algunas cosas y eso. ¿Qué estrategias usan para pruebas a nivel, ya sea del código y a nivel de interfaz? Mira, testing es una de las cosas, de las deudas pendientes que tenemos. La librería de Code Completion es una de las primeras partes que en Ninja implementamos un autocompletado específicamente en Ninja, ¿no es cierto? Y fue una de las primeras cosas en donde en realidad empezamos a meter test, porque si no se volvía muy complicado porque es código bastante complejo por ese lado. Pero, bueno, como viste ahí, tiene algunos problemas que encima lo probé antes de subir y me funcionaba perfecto. Subí acá y bueno, ya sabía que iba a pasar eso.
Y eso tiene test, pero está el código, sobre todo cuando yo lo escribí, estaba aprendiendo todo lo que es AST, tokenizer y todas esas cosas, entonces obviamente hoy lo tengo que volver a mejorar muchísimo. Hay test rotos en realidad en este momento, porque cuando pasamos de una versión a otra, le agregamos a Ninja que se haga el mismo código fuente compatible con Python 2.7 y Python 3. O sea, el mismo código fuente vos lo podés correr con cualquiera de los dos Python. Y en ese momento se rompió un poco del code completion. Entonces, bueno, actualmente tenemos que arreglar un poco esas cosas, pero básicamente es test. Qt también te deja hacer test de UI, ¿no es cierto? Tiene un framework de testing también Qt y te deja hacer test de UI. Pero bueno, sí, básicamente es empezar a escribir test y empezar a escribir más porque lo que tenemos muy poquito por ese lado. Yo tenía una pregunta. Acá había un... sí. ¿Qué ventajas, por ejemplo, en la hora de desarrollar tenía sobre Eclipse con el plugin de desarrollo para Python y qué tanta integración tiene hoy en día con Django, por ejemplo? Bueno, Eclipse siempre le he tratado de esquivar, digamos, porque me parece un monstruo así que estás levantando. Sobre todo por lo que en un momento de la charla decía, Eclipse para mí no fue pensado para Python, ¿sí? Sino que es una herramienta para propósitos generales o para otros propósitos que tenés soporte para Python, ¿sí? Y eso es una de las tantas cosas que teníamos en la filosofía Ninja que queríamos evitar. Que vos tengas una herramienta que está pensada para Python, entonces de repente no tenés que tener un super server para estar corriendo un editor con un montón de cosas que no vas a usar. Y en cuanto a lo que es el soporte para Django, había un plugin que en este momento está medio roto, que lo había una empresa de Córdoba, de Argentina, Córdoba, que se llama Machinalis, había contribuido con el plugin y estaba bastante buena la idea del plugin, pero estaba bastante confuso de usar. Y yo nunca me había metido por ese lado porque a mí en realidad siempre me gustó más lo que es la programación desktop y siempre trataba de esquivar a lo web. Ahora hace poco me empecé a meter en lo web y también, y sobre todo en Django, entonces está como una de las cosas pendientes para mí y siendo que ahora estoy empezando a tener conocimiento en esa área, ponerme a escribir soporte para Django también. Hasta que yo no usara Django, digamos, no tenía sentido que escribiera algo porque no iba a saber qué es lo que estaba escribiendo. Pero en la 3.0 es uno de los focos darle soporte para Django bastante fuerte. Hola, tengo dos preguntas. Una sobre, vos hablaste de Ninja Plugin, que hay una especie de ranqueo entre desarrolladores que son los que votan tu desarrollo. ¿Cómo es el tema? Yo creo un plugin, lo pongo, o sea, tengo un usuario. Sí. ¿Y cómo se populariza, digamos? El ranqueo en realidad nos sirve más que para que la gente vea si, qué sé yo, si tiene 50 votos y todos le dieron 1. Lo mismo que cuando vos estás mirando una aplicación en Android, ¿no es cierto? Vos buscas una aplicación y ves cuáles tienen más votos y decís si hay varios del mismo tipo, decís, bueno, le apunto a este. Digamos. Claro. El ranking era, primero porque una vez hicimos un concurso de plugins y entonces los más votados ganaban premio. Pero de paso está buena la idea por este tipo de cosas, ¿no es cierto? Vos cuando buscás un plugin para algún tipo, si hay varias opciones sobre lo mismo, podés ver cuál tiene mayor punto, mayor aceptación de los usuarios, más versiones liberadas o cosas de ese estilo. O sea, aceptan cualquiera, tienen una especie de... no sé, aceptan cualquier tipo de plugin. O sea, yo me pongo a crear un plugin... en la página no hay ningún tipo de control. No hay ningún tipo de control. Claro, lo único que nosotros hacemos es en el IDE, cuando vos podés descargar los plugins, está diferenciado en cuáles son los oficiales, digamos los que nos hacemos cargo si te pasa algo, o los que vamos a arreglar si tienen bugs, a los que son los de la comunidad, que es lo que la gente sube. Y igual, lo que la gente sube y los plugins, la misma página te dice que todo lo que se sube como plugin tiene que ser código libre. De hecho, vos estás distribuyendo el código. Entonces, tranquilamente te podrías poner a ver el código del plugin si tuvieras alguna duda o lo que fuera. Y tenía una segunda que era, ¿qué posibilidad hay de que Ninja Plugin sea un IDE en la web? Onda Cloud9 o... ¿Cómo? Por ejemplo, un IDE, pero en la nube, digamos. Claro, eso implicaría que me tengo que poner a escribir JavaScript para hacer IDE y es la misma historia que escribirlo con WX. No sé si alguien tiene... Suponiendo que vayamos a adoptar el Ninja IDE, sí. Quiero saber, ¿dónde le digo a mis alumnos que empiezan? ¿Hay algún recurso donde ir a, por ejemplo, videos o algún lugar donde ir a aprender Ninja IDE? ¿Dónde los dirijo? Mira, otra de las dudas pendientes es el hecho de escribir documentación y sobre todo documentación de usuario. Nosotros tratamos de que la interfaz de Ninja, si vos la ves,
es bastante fácil, esperamos que sea bastante fácil. Tratamos de no llenarla de botones, ¿no es cierto? No llenarla de botones no significa que no tenga las funcionalidades. Sobre todo esta versión que le estamos tratando de cuidar muchísimo más lo que es la interfaz de usuario y la experiencia del usuario. Tratar de que las funcionalidades sean descubribles sin que sean invasivas para el usuario mientras está escribiendo código, ¿no es cierto? Perder tiempo en eso. Hasta, por ejemplo, la toolbar que esté en aquel costado no es porque sí, ¿no es cierto? Es porque usualmente vos tenés el texto, necesitas aprovechar el mayor espacio así. Cambiamos los tabs por esa línea que hay ahora, que es otra forma de manejar los archivos que en profundidad se ve que es mucho mejor, para tratar de maximizar el espacio de escritura y todo ese tipo de cosas. Entonces, no hay una guía de usuario. Esperamos que sea lo bastante intuitivo como crear un archivo y tenés para ejecutar el archivo, tenés el intérprete abajo. De todas formas, en la web, como te decía, podemos encontrar que hay un montón de gente usándolo, y en YouTube vas a encontrar mucha gente que hizo videos tutoriales de cómo usar Ninja y de cuáles son las funcionalidades que tiene. También vas a encontrar que, bueno, cualquier duda que la gente tenga, puede escribir al tweet de Ninja, puede mandar un mail a la lista de correo de Ninja, y cada vez que eso pasa a mí me suenan como 4 dispositivos distintos en mi casa, entonces suelo contestar bastante rápido, ¿no es cierto? Y si no, directamente, si vos abrís Ninja, ¿no es cierto? Cualquier persona nueva que abre Ninja, tiene acá la Start Page, que tenés como para preferencias, y tenés ese botón que dice chatea con nosotros, ¿sí? Eso te abre en tu navegador un canal de IRC, donde siempre estamos conectados, salvo en algunos horarios que dormimos, pero no es muy frecuente. Siempre estamos conectados, ¿no es cierto?, al IRC, y ahí la gente se conecta y el canal dice que podés hacer preguntas tanto en español como en inglés, y siempre está alguien para responderte, ya sea nosotros, o a veces hay gente, o sea, en el canal de IRC no nos va a encontrar a nosotros, sino que vas a encontrar usuarios también, que ni siquiera son desarrolladores, nada, pero que son usuarios fieles de Ninja y siempre están conectados, charlando ahí. Entonces, si te conectás en algún horario raro que no estamos nosotros, te puede contestar cualquier otro usuario que ha pasado, digamos, también. Entonces, tenés un montón de medios para preguntar cosas de ese tipo. Bueno, vamos con la última pregunta. Hola, yo me quiero ganar ese premio. ¿Conoces el proyecto de Lighttable? Sí. ¿Tienen alguna intención parecida de cambiar un poco la onda de los editores? Sí, yo vi Lighttable, me gustó mucho algunas ideas que tenía, otras ideas hay ideas de Lighttable, ¿no es cierto?, que me parecieron que están interesantes. Vos ves los ejemplos de los videos que te muestra, pero si te pones a analizarlo, te das cuenta que están interesantes para ese ejemplo, y en donde al ejemplo le pusiste 2 líneas de código un poco más complicadas, ya está, no te sirvió más lo que estabas haciendo ahí. Hay intenciones de sacar de algunas de esas herramientas, ¿no es cierto? Y te digo, me gustaría haber tenido yo tengo no me acuerdo a quién le contaba, tengo en el living de mi casa una pizarra con las features para Ninja, las tareas actuales con las que estoy trabajando y cosas así, y me gustaría haberle sacado una foto para traerla, entonces ven cuáles son las features realmente que apuntamos para la 3. Pero sí, en la 3 tenemos el debugger, el soporte para Django, un diseñador de interfaz, tenemos algunas de cosas de Lighttable y de Sublime que le queremos sacar. Porque obviamente que los otros hagan otras cosas no tiene que ser un problema para nosotros, sino que tiene que ser una fuente de inspiración, una fuente de... Si vemos que a los usuarios realmente les gusta eso, y bueno, traigamos eso también para acá. Y bueno, esa es la idea, sí. Hay cosas copadas que vimos ahí que también nos interesa implementar. Gracias. Entonces, ¿listo? Muchas gracias, bueno. Diego.